Bueno, ejercicio 275 me dice, una placa circular horizontal se sostiene mediante 3 alambres que forman ángulo de 30 grados respecto a la vertical. Entonces fíjese la placa, ¿cierto? Esa placa está horizontal, o sea, es el piso, ¿sí o no? Y está sostenida por esos 3 alambritos en A, B, C y en D. ¿Listo? Me dicen que esos 3 alambritos forman ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. O sea, del alambrito a esta línea negra de cada alambrito hacia allá hay 30 grados. Del alambrito hacia este cable hay 30 grados. Y de acá, de la vertical al otro alambre, otros 30 grados. ¿Cierto? A 30 grados cada uno de los alambritos. Bueno, y dice que se encuentran unidos al soporte en D. Aquí está nuestro soporte en D, ¿cierto? Ahí llegan los 3 alambritos. Si se sabe que la tensión en el alambre CD es de 60 libras, entonces miremos el alambre CD. Ya me dan la tensión en este alambre. Ojo, la tensión la dibujo de lado a lado, desde C hasta D. No, de C a D es la longitud del alambre. La tensión, ¿qué tan tensionado está mi alambre? Es una fuerza, ¿cierto? Si este peso de este disco es muy grande, pues mi alambre está muy tensionado. Si el peso del disco es pequeñito, pues no se tensionará tanto. Es una fuerza que va dentro del alambre. Y entonces sencillamente la llamo la fuerza CD, o también la puedo llamar la tensión CD. Y me dan el valor de esa tensión CD, ¿cierto? Me dicen 60 libras ahí dentro del alambre. Me piden determinar las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre la placa. B, los ángulos θx, θy, θz que forma la fuerza con los ejes coordenados. Entonces miren, ese es un vector en 3D, ¿sí o no? Que está actuando en C. Me piden las componentes de fuerza de este alambre sobre el disco. Componentes de fuerza a lo largo de los ejes. O sea, me pedirán TDCD sobre las X, TDCD sobre la Y, TDCD sobre la Z, ¿cierto? Las 3 componentes de esa fuerza. Bueno, ¿cómo voy a sacar las 3 componentes de esa fuerza? Entonces, si miro la geometría, fíjese el eje X, ¿cierto? Fíjese el eje Y es el vertical, fíjese el eje Z. ¿Qué conozco de información? El ángulo ¿entre quién? Entre el eje Y el alambre, ¿cierto? El alambre CD, ese ángulo es de 30 grados, ahí ese ángulo. ¿Cuál va a ser mi estrategia para solucionar el problema? Entonces la estrategia es la siguiente, mire, voy a trabajar con un triángulo. Voy a trabajar exactamente con este triángulo. ¿Qué tiene de especial ese triángulo? Que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí hay ángulo de 90 grados. ¿Quién es la hipotenusa de ese triángulo? La tensión CD. Si estas son las componentes, fíjese esta componente vertical, paralela al eje ¿qué? Y. O sea que esta la voy a llamar ¿qué? TCD sobre la Y. ¿Y esta es paralela a quién? ¿Será paralela al eje X? No, ¿sí o no? Mire el eje X, lo voy a bajar de lado a lado. Ahí está el eje X dibujado de lado a lado. Miremos lo mismo con el eje Z. Bueno, ahí está mi eje Z de lado a lado. Fíjense que este vector rojo que acabo de trazar no va ni paralelo al eje X ni paralelo al eje Z. ¿Qué tiene de especial ese vector? Fíjense que está sobre el plano de la placa. Y la placa, fíjense que es una placa horizontal, está en el plano ZX, en el plano horizontal. Entonces, normalmente a este vector lo llamamos la componente TDCD horizontal, por estar sobre el plano horizontal. Bueno, para mayor comprensión, fíjense que metí ese vector TDCD en un plano, ¿no? Es en un plano vertical, pero que ese plano está sobre la línea.
pero ese plano forma 90 grados con el disco. Eso es para mostrarles que una componente es TDCD sobre la Y, o sea que ya tengo la componente vertical, la paralela al eje Y, y la otra es una componente que está en el plano, pero como me piden las tres componentes, la X, la Y y la Z, ya tengo la Y, les repito, aquí ya está la Y, entonces no solo nos falta la X y la Z, ¿cierto? ¿Cómo saco la X y la Z? Va a ser fácil. Entonces trazo paralelas, voy a poner aquí paralelas al eje X y Z. Mire, esa línea es paralela a ¿qué eje? Z. Ahora voy a trazar una paralela al eje X. Ahora esa línea es paralela al eje X. Y entonces las dos componentes de mi vector son estas, mire. Como el vector va para adelante, entonces esta componente será ¿quién? TDCD sobre las Z. ¿Sí ven que es paralela al eje Z? ¿Esa quién es? TCD sobre las X, porque es paralela al eje X, ¿cierto? Incluso para los que todavía están perdidos ahí en el gráfico, hago el rectángulo en el piso. Me queda esto, ¿cierto? Y ahí sombreo el triángulo del piso. Y fíjense, esta sigue siendo la componente ¿qué? TDCD sobre las X, que es la azul, ¿cierto? Y la de atrás, pues viene a ser nuevamente TDCD sobre Z, ¿cierto? Bueno, el ángulo, pues aquí los puedo deducir. Lo primero que vamos a deducir es cuánto vale este ángulo que voy a colocar acá. ¿Cuánto vale ese ángulo café? Pues si yo veo el triángulo vertical, ¿cierto? El triángulo verde, como aquí arriba, ¿cuánto ángulo hay entre la vertical? Mire, entre la vertical y la fuerza, ¿qué ángulo hay? 30 grados, ¿sí o no? Quiere decir, y aquí abajo hay 90, quiere decir que ¿cuánto vale ese ángulo? 60 grados, entonces vamos a tenerlo ahí pendiente, 60 grados. Ahora, si me referencio por el ángulo de 60, puedo trabajar con el ángulo de 60 o con el ángulo de 30, con cualquiera de los dos. Bueno, voy a trabajar con el ángulo de 30 para no saturar el dibujo más de lo que ya está. Bueno, entonces ahí trabajando con ese ángulo de 30, fíjense, lo primero que voy a hacer es calcular TDCD sobre la Y. De acuerdo a ese triángulo, fíjense, TDCD sobre la Y es que cateto al ángulo de 30 grados. Mire que el ángulo de 30 toca dos líneas. La larga, que es la hipotenusa, y el otro es ¿qué? El adyacente, ¿cierto? ¿Cómo se halla el cateto adyacente? El valor de la hipotenusa, que en este caso son 60 libras por coseno de ese ángulo, que son 30 grados. Y fíjense que ya tenemos la primera componente. ¿Cuánto nos da esto en la calculadora? 51.961 libras. Y lista mi primera componente. Me faltan mis otras dos componentes, pero esas las voy a sacar del triángulo que está en el piso. En el triángulo que está en el piso, ¿qué información yo tengo? Fíjense, tenemos un ángulo de 60 grados que va desde el eje de las X hasta el vector, ¿cierto? ¿Hasta qué vector? Los 60 grados van desde acá, miren, 60 grados, desde el eje de las X hasta mi componente en el piso horizontal. ¿Sí o no? Pero resulta que acá, fíjense, esta es una componente paralela al eje X, una línea paralela al eje X, ¿sí o no? Y ese sigue siendo mi vector, luego acá sigue siendo el ángulo 60 grados. Y entonces, fíjense, ya teniendo ese 60, la compone, o la hipotenusa mejor, es TDCD horizontal. Y los otros dos son los catetos que yo busco. De un triángulo que es rectángulo, porque recuerde que acá el ángulo es 90 grados, ahí entre esos dos, ¿no? Entre la componente en Z, la componente en X, el ángulo es 90 grados. Luego ya puedo aplicar la trigonometría básica. Pero primero tengo que conocer cuánto vale TDCD horizontal. Y para ello me voy al triángulo verde. Y en el triángulo verde, respecto a 30, TDC horizontal es el de abajo, ¿cierto? Mire, respecto a 30, este es TDC horizontal. El cateto opuesto, correcto. ¿Cómo hallo el cateto opuesto? Entonces aquí vamos a colocar TDCD horizontal, que es el cateto opuesto, serán 60 libras, pero ahora por seno de 30 grados. Y como el seno de 30 es 0,5, entonces TDCD horizontal serán 30 libras, ¿cierto? Sí.
Facilito, 30 libras. Pero esa horizontal es esta hipotenusa, ¿no? Esta hipotenusa son las 60 libras, que es lo que yo necesito. Entonces, a partir de eso y de este ángulo de 60, yo los dos catetos. ¿Quién está en el opuesto a 60 grados? TDCD sobre la Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Que TDCD sobre la Z es igual a la hipotenusa, que son las 30 libras, ¿cierto? Por ser el opuesto por seno, ¿de qué ángulo? ¿El opuesto a qué ángulo? 60. A 60 grados. ¿Listo? Y la otra, obviamente, si esta fue con seno, la otra será TDCD sobre las X, ¿no? Igual a las mismas 30 libras, pero ahora por el coseno de 30 grados. ¿Y esto cuánto nos dan las calculadoras? Aquí es coseno de 60, ¿no? Me equivoqué ahí. Aquí es coseno de 60 grados. Bueno, el coseno de 60 es 0,5, luego aquí nos da 15 libras, ¿cierto? Y ahí está mi tercera componente, la de arriba me dio 29,981. Bueno, ahí están las tres componentes, ¿cierto? Las tres componentes de mi vector TDCD. Pero además de las tres componentes, fíjese que el problema me pide también las componentes de fuerza, ¿cierto? Y la parte B me pide los ángulos directores, teta X, teta Y, teta Z. Bueno, para los ángulos directores, recuerde que cuando usted tiene la componente es mucho más fácil, las componentes es fácil calcular los ángulos directores. Porque el primer ángulo director, teta X, recuerde que lo haya como coseno a la menos 1 de el valor de la componente en X, en este caso TDCD sobre las X, sobre la magnitud del vector, o sea, sobre el valor de la fuerza TDCD. Si hacemos esa operación, entonces encontramos que el ángulo con respecto a X será coseno a la menos 1. Lo único que vamos a tener aquí, cuidado, es con las direcciones de los vectores. Por ejemplo, la componente X, fíjese para dónde queda el eje X positivo, mírelo. Y mire la componente en X, ¿para dónde va? Negativa, o sea que ese valor que me dio, que fueron las 15 libras acá, ¿no? Entonces lo voy a colocar acá, o de una vez lo debería arreglar desde acá atrás, ¿no? Esta es menos 15 libras. Entonces aquí voy a colocar menos 15 libras sobre la magnitud del vector CD, que me lo dan en el problema y que son 60 libras. ¿Listo? Cancelo las unidades, hago la operación, eso me da menos 0,25, ¿cierto? Y al sacar coseno a la menos 1 de menos 0,25, entonces me da teta X igual a 104.478 grados. Bueno, ahora miremos por qué ese ángulo. Miremoslo aquí en el gráfico. Entonces resulta que ahí es como complicado ver que desde el eje ¿qué? X hasta el vector hay 104,478 grados. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trasladar el vector tal cual, el azul TDCD, al origen. Recuerde que el origen es aquí, ¿no? Entonces lo voy a trasladar ahí. Fíjese, ahí trasladé el vector TDCD, mírelo, paralelo, igualito, ¿sí o no? Al origen, ahí está puesto en el origen. Ahora, si mido el ángulo desde el eje X, ojo, voy a medirlo acá en otro color, acá desde el eje X hasta el vector que acabé de conseguir, fíjense, ¿cuánto es ese ángulo? Este es teta X, ¿no? 104. Teta X, entonces nos da 104,478. Quiere decir que me pasé al otro lado, ¿no? Hacia el lado de las X negativas, ¿sí lo ven? Listo. El otro ángulo, el ángulo que hay desde el eje Y hasta el vector, acá. ¿Cuánto ángulo es ese? ¿Será 30 grados? Pues usted lo puede confirmar acá. ¿Cómo lo hallaría? Listo, entonces usted lo calcularía, teta Y igual a coseno a la menos 1 de su componente en Y sobre la magnitud del vector. La componente en Y pues la tenemos aquí atrás, que es 51.961 sobre la magnitud del vector, que es la misma de atrás, son los 60 libras, ¿cierto? Estos son libras. Pero ahora miremos el signo de esa componente. ¿Qué piensan ustedes del signo de esta componente en Y? ¿Es positivo o negativo? Positivo, porque hacia arriba la componente en Y, no es la vertical, ¿cierto? Positivo. Luego, si usted saca eso, ¿qué le queda? Que teta Y igual a ¿cuánto?
no le dio exacto a los 30, les dio 99,985, ¿cierto? Pero lo que pasa es que como perdemos decimales, al aproximar los decimales, ahí están los 30 grados. Entonces sí, en efecto, el ángulo que va del vector, este es teta y, ¿no? Teta y es de 30 grados. Listo, me falta un ángulo. ¿Cuál ángulo me falta? Bueno, el ángulo en z, coseno a la menos 1 de la componente en z sobre la magnitud del vector. Miremos acá, la componente en z vale 25,981, pero miremosla hacia dónde va. Entonces esta componente en z, fíjese, va hacia qué lado de la z, es esta, ¿no? Esa va hacia el lado positivo, mire, no es que esta es la z positiva, esa es la z positiva, y mire, la componente fue la que acabo de colocar aquí en azul, la que voy a quitar, esa es la componente en z, va hacia el lado positivo, luego es positiva. Entonces, ¿cuánto nos dio el valor? 25,981, que lo dividimos entre libras, ¿no? Sí. Que lo dividimos nuevamente entre las 60 libras, que es la magnitud del vector. Sacamos coseno a la menos 1 de eso y teta z les dio 64,340 grados. Listo, y ahí están mis 3 ángulos directores de mi vector y están el valor de las 3 componentes. ¿Listo? Esto es fundamental porque este ejercicio lo proponen más adelante para hacer, para buscar el equilibrio. Entonces yo debo expresar cada vector en términos de sus componentes x, y, z.